¿Qué tal? ¿Cómo están, aprendices de Access 2013? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, continuamos con el curso. En este caso es una consulta para crear tabla. Esta es nueva en el canal porque anteriormente habíamos visto que era una base de datos sencilla, un poco más compleja que esta, pero esta nos va a permitir trabajar más rápido y más eficiente. Ok, pues bueno, sin más, vamos a empezar con la creación de tablas. Perfecto, pues vamos a nuestra base como siempre y vamos a empezar con empleados. Vamos a crear una tabla y vamos a crear una copia antes que nada. Vamos a copiarla, vamos a pegarla y vamos a poner copia de empleados. Vamos a ponerle empleados nuevos, por ejemplo, ¿no? Así está. Entonces, perfecto, ya tenemos empleados. Vamos a crear una consulta. Para consulta, ya sabemos que es sencilla. Vamos a agregar aquí únicamente nombre, apellido, lo que nos corresponde, tal vez la fecha de contratación si nos interesaría, pero en este caso nos interesa más el salario. Ok, y le damos siguiente. Si le decimos que es empleado y le decimos que son empleados y queremos saber su salario y queremos modificar donde dice. Ok, perfecto, aquí lo tenemos. No tenemos que agregar otra tabla, no tenemos esos campos, y ya vamos a ejecutarla para ver más o menos cómo se ve. Será así. Ahora bien, vamos a crear una consulta que nos permita agregar un campo nuevo. ¿Cómo se hace eso? Pues con crear tabla. Ok, pero primero vamos a crear el campo. Perfecto, entonces, ¿por qué? Bueno, ahora lo digo, pero vamos a crear primero vamos a decir que salario anual, salario anual es igual a salario mensual por 12. Ok, así de fácil. ¿Por qué? Porque lo que gana en un mes, para saber lo que gana anualmente, lo multiplicamos por 12, ¿no? Y ya, no hay tabla, porque obviamente no pertenece a la tabla de empleados, ni mucho menos, y ya, lo ejecutamos y tan nos dice salario anual. Ok, es lo que nos muestra. Nos muestra ya el salario anual, que está multiplicándolo por 12 y demás. Vamos a regresar a la vista de diseño. Entonces aquí puedes agregar varias cosas, tal vez la suma, tal vez de cuánto ganan ellos, el promedio de cuánto ganan, etcétera. Y eso depende de lo que te permite aquí hacer, ¿no? Obviamente te permite hacer varias cosas, pero debes de crear primero un campo con el nombre que le quieres dar y después utilizar esta que existe. En este caso pues no puedes utilizar apellido porque no puedes multiplicarlo, ¿no? Pero salario, que es un es un número, pues puedes hacer varias cosas con él. Ok, entonces pues ya, eso es. Y ahora vamos a crear la tabla, que es lo que nos venimos a hacer en este video, ¿no? Vamos a crear tabla, le decimos nombre de la tabla, vamos a crear empleados salario anual. Base de datos activa, claro, podemos hacerlo en otra, podemos hacerlo en esta, y ya, no se ha creado nada porque tenemos que ejecutarla. Dice, va a pegar 4 filas en una tabla nueva, obviamente que sí, gracias, y vamos acá y ya lo tenemos en una tabla. ¿Qué nos permite hacer esto con esa tabla? Pues a partir de esta tabla podemos crear un informe para saber cuánto ganan anualmente estas personas. Ok, pero ahorita estamos en creación de tabla. Ok, entonces vamos a ver, un momento. Pues como nos habíamos quedado en que cuando hacíamos esa multiplicación nos daba el salario anual, es algo muy obvio, pero vamos a utilizar otro tipo de consultas. A lo mejor nos interesa saber, como no tenemos un autonumerado, nos interesaría saber cuántas personas están registradas, y son ese tipo de consultas que nos ayudan a crear tal vez ya sea una consulta de ejecución, o podemos crear una tabla a partir de esa consulta. Ya vimos que se puede crear esa tabla, y la que creamos fue esta, ¿no? ¿Cómo? Mediante diseño y crear tabla, ¿no? Eso ya está solucionado. Ahora bien, vamos a crear otra cosa. Cerramos esta. Vamos a... esta la tenía yo, la voy a eliminar. Okay, ustedes no la deben de tener, pero bueno, la elimino. Y vamos a crear otra consulta. Para esto vamos a borrar todo esto, ok. Vamos a cortar
todo para mostrarles algunas cosas que deben de entender. Bueno, que deben de saber, ¿no? Mejor dicho. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero saber cuál es el promedio que se gana, cuál es la suma total que yo pago a mis empleados y cuántos empleados tengo, es como tener una buena administración, pues hago lo siguiente: vamos a agregar 3 campos con el mismo campo, es decir, con el mismo campo, en este caso salario aquí, salario acá, y aquí vamos a agregar nombre. Perfecto, aquí quiero saber con salario que lo agrupe por suma, quiero saber cuánto ganan en total y quiero saber el promedio cuánto gana cada uno, más o menos cuánto gana cada uno. Tal vez yo no lo sé y soy el director, pero yo no doy ese salario, tal vez, ok. Y quiero saber que me cuente cuántas personas hay. Entonces yo ejecuto, vamos a crear tabla, y que vamos a crear lo que sea administración monetaria. Ok, aceptar, y le vamos a decir que la ejecute. Vamos a decir que sí, y vamos a ir aquí a administración monetaria. Nos dice que la suma total, es decir, de todos los empleados, que en este caso tengo 4, ganan en total 104,000 pesos por todos, y que el promedio, es decir, que si lo viéramos así, cada uno gana, bueno, en promedio ganaría 26,000 pesos. Hay unos que ganan menos, pero el promedio es de 26,000. Y la cuenta es que tenemos 4, actualmente tengo 4 empleados. ¿De qué me sirve esta tabla? Pues que cuando haga la consulta se ejecuta y se guarda en esta tabla. Ok, miren, por ejemplo, la vuelvo a ejecutar y me dice: de la tabla de administración monetaria existe, se eliminará antes de que ejecute la consulta. Es decir, que cuando se ejecute la consulta va a eliminar lo que tenga, porque va a agregar nuevos datos, porque se va a actualizar, porque estoy haciendo una consulta de ejecución. Ok, entonces le doy que sí, dice que se va a pegar una fila que es la que pego actualmente. No va a haber cambios ahorita porque, perdón, esta no es, porque no agregué una nueva persona, o no ganan más, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver empleados, vamos a decirle que este gane, bueno, vamos a ejecutarlo antes. Sí. Vamos a ver aquí 104,000, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle que este va a ganar 46,000. Ok, se guardar y cerrar, ¿no? Entonces voy acá, la vuelvo a ejecutar y sí, la abro y ya tiene 124. De 104 tiene 124. ¿Por qué? Porque ya el promedio subió. Obviamente sigue el número de personas o de empleados, porque una de empleados son 4, pero es una buena consulta para tener una buena administración, ¿no? Perfecto, entonces hasta aquí el video de cómo crear una tabla a partir de una consulta. El que viene es cómo anexar datos. Y bueno, hasta aquí. Pues hasta aquí. Entonces, pues suscríbete, deja tu comentario en la parte de abajo, y esta vez con alguna sugerencia o alguna idea que quieras que haga. Si quieres que sea más complejo, más sencillo, ya sabes. Eso es lo que puedo hacer. Obviamente sígueme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Google+,